Buenas tardes, profesora. En este laboratorio les voy a explicar el motor de inducción jaula de ardilla. Y como podemos ver aquí en el gráfico, nos dice que, como ya hemos aprendido en clases anteriores y otros cursos, nos damos cuenta que aquí las únicas conexiones que tenemos que hacer es U1 con W2, V1 con U2, W1 con V2. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque estos cableados están más gruesos que los demás. ¿Y qué significa? Que estos sí tienen que ir externamente mostrados aquí. Y los cableados y las conexiones que están delgadas, que se nota aquí, ya son conectados internamente. Y también en la jaula, diré, en el mismo motor, ya nos enseñan. Por ejemplo, aquí se puede notar que U1 con U2 está conectado. V1 con V2 está conectado, W1 con W2 está conectado internamente. Y ahora procedemos a conectar las líneas con cada terminal. Línea 1 con V1, con U1, línea 2 con V1 y línea 3 con W1, como se puede notar aquí. Después procedemos a conectar el amperímetro y el voltímetro en línea 2 y en línea 3. Lo que nos pide primero es calcular el deslizamiento en vacío. ¿Cómo hallamos esto? En vacío, obviamente que trabajamos sin carga y nuestro torque de control debe ser apagado. Y después nos pide trabajar en plena carga. Bueno, como este es un motor, como esta conexión es en delta, obviamente no podemos llegar a uno por los datos de placa. Y nosotros ya tomamos los datos y nos podemos dar cuenta que la velocidad del torque. Ya, y ahora procedemos a hacer los cálculos y aquí, como ya se puede notar, ya hicimos, y aquí nos podemos dar que tenemos que hallar la velocidad síncrona del estator, pero con los pares de polos. Y por la fórmula es 60 por 60 por la frecuencia sobre los pares de polo. Y como por dato de placa nosotros tenemos 60 Hz, procedemos a hacer la debida multiplicación y nos sale que tenemos 1,07 pares de polos. Y ahora vamos a calcular el deslizamiento en vacío y con carga. Como podemos ver, el deslizamiento en vacío es 6,6 y el deslizamiento con carga es 7,305. Bueno, para la segunda parte nos dice aquí que tenemos que jalar tres líneas para el motor y este nos dice que tiene que estar conectado en estrella. Y bueno, también nos dice que tenemos que jalar dos multímetros, uno para el voltaje del rotor y otro para la frecuencia, que vendría a ser en los bordes para el voltaje el voltaje en el rotor nos dice que es los bordes K y L y para la frecuencia nos dice que es L y M. Después de eso nos pide tomar datos al circuito, pero sin aplicarle tensión, no, como dices, sin energizar el motor en derivación. Y bueno, aquí están los datos, chicos, los datos que hemos tomado, que es el voltaje en el estator, el voltaje en el rotor y la frecuencia. Y por supuesto las corrientes, ¿no?, que se mide con el amperímetro. Después para la parte de acá nos pide que la velocidad lo llevemos a la forma negativa y tomemos datos. Como se dan cuenta aquí, el voltaje en el estator nunca va a variar, que siempre va a ser 380 voltios. El voltaje en el rotor, ese sí nos tiene que dar aquí, en el multímetro que hemos puesto en los bordes K y L. Y aquí la frecuencia, aquí se mide la frecuencia, se puede ver, que es en los bornes L y M. Ya bueno, aquí está todo lo que hemos tomado datos y para el deslizamiento es mediante la fórmula del voltaje en el estator menos voltaje en el rotor sobre voltaje en el estator por 100%. Bueno, para la otra parte nos pide que lo llevemos la velocidad al lado positivo, como pueden ver a continuación. Es lo mismo que el paso anterior, el voltaje en el estator nunca cambia, el voltaje en el rotor tenemos acá en este multímetro y la frecuencia en este multímetro y el deslizamiento que vendría a ser la misma forma.